Muy bien. Paracha número 6. El número 6 significa. Vamos a mirar con el internet, por favor, Pastora Pili, si me ayudas ahí en el chat. Hoy no tenemos muchos hermanos en el chat, pero los que estén. ¿Qué significa el número 6? El número de hombre, el número del hombre, muy bien. Paracha número 6. En nuestros textos, en muchos de nuestros textos aparece como Toldot, en algunos textos aparece como Toledot. Yo lo coloqué así como Toledot, pero en los textos en su mayoría aparece como Toldot y hace alusión a una palabra que la pastora nos compartió hoy, justamente hablándonos de generaciones, descendencias, hijos, nietos, bisnietos, tataranietos. Ustedes recordarán que cuando vimos la historia de Abraham, en los parashat anteriores, Leg Lejá, Valle y Sará, todas estas historias, vimos cómo en 2 ocasiones Abraham negó su relación de esposo frente a su esposa, ¿no? ¿Y qué dijo? Es mi hermana. Y realmente es mi hermana, ¿no? Porque la pastora Pili es mi esposa, pero es mi hermana y es mi comandante, digo, mi jefe, ¿no? Digo, mi esposa, sí, amada. Digo, mi ayuda idónea, perdón. Mi ayuda contraria, porque ustedes saben que mi esposa, todas nuestras esposas deben ser nuestra ayuda contraria. Porque si mi ayuda idónea todo le dice que sí, estamos en problemas. Tiene que llevarnos siempre la contraria para llegar al común acuerdo y entender que una ayuda idónea es aquella que te lleva a la contraria. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros? Algunos se preguntarán, mi pastor, ¿pero qué usted está diciendo? Bueno, ya lo hemos enseñado en otros momentos, no lo vamos a compartir ahora, pero repito, para que mi ayuda sea idónea, significa que debe llevarme la contraria. Y cuando mi ayuda contraria me dice, esto no lo podemos hacer por esto, por esto, por esto, entonces se convierte en mi ayuda idónea porque me permite ver seguramente aspectos que yo no veía. ¿Estamos de acuerdo? Entonces las generaciones tienen que ver con algunos aspectos que ya hemos visto en los principios de los 6 anteriores o de los 5 parashá anteriores. Voy a tratar de resumir brevemente. ¿Están bien con la gráfica? Ya se las envié. Sí, ya las tienen, ¿verdad? Se las envié por WhatsApp, se las envié por Telegram, por donde más o menos sé. Yo no, como no uso Instagram, ni uso TikTok, ni nada de esas cosas, yo uso WhatsApp y Telegram. Entonces, por ahí las envié. Están en la pantalla, Messenger también, muy bien. Entonces tenemos Toldot. ¿Cómo escribimos la palabra Toldot? Ayúdenme con las letras. Ay, ¿qué se me hizo la hermana Adriana? ¿Salió? Bueno, ayúdenme con las letras. 400. Tat, muy bien. Bat, 6. Voy a darle los números, ustedes me dan las letras. 6. Bab, 30. Muy bien. 4. Dale. 6. Y tap, y 400. Tap, tara, tap, 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 tap. 400. ¿Cuánto suma? A ver, hermano Miguel, que es tan rápido con los números. 846. Y 846 sumado entre sí, ¿cuánto suma? 18. Y 18 sumado entre sí, 9. ¿Y 9 qué significa? 9 meses de la preñada. Significa Jai, vida. ¿Cuál es la letra número 9 en el califrato hebreo? Het o Tet, que significa, repito, Jai. Es interesante, hermanos, porque la palabra Emet, no, se me olvidó escribirlo acá, lo voy a escribir. Emet, ¿qué significa? Emet, ¿qué es? Verdad, conoceréis el Emet, y el Emet os hará libres, la verdad. ¿Cómo escribimos Emet? Aleph, 40, Mem y 400, Tap. ¿Cómo escribimos Emet? Escribimos Emet. Aleph, Mem, Tap. Suma 441 sumado entre sí, 9. Y 9 dijimos que es la letra Tet. Observen, esa letra Tet cuando nos habla de vida, del embarazo, dijeron ustedes los 9 meses del embarazo,
muestra algo así como un vientre. ¿Lo ven? Como un vientre que guarda, que permite que esa vida crezca en una protección dentro de ese vientre. ¿Cómo se llama? La placenta. Dentro de la placenta, el útero, la placenta, crece el ser. Aquí está representado eso, un útero. Y observen que el número 9 tiene una forma definida, pero a su vez hay un complemento, es como el espejo. Cuando usted se mira al espejo, ¿qué ocurre? Cuando usted se mira a un espejo, levanta su brazo derecho y el espejo que levanta la mano izquierda, ¿de acuerdo? Cuando en el espejo usted levanta su mano izquierda, el espejo levanta la derecha. Es lo que se llama la imagen espejo. Es un contrario. El espejo del número 9, ¿cuál es? 6, ¿de acuerdo? ¿Lo ven? ¿Sí está quedando en la gráfica? 9 y 6. Ahora, ¿por qué quiero hacer esta reflexión? Porque en este parachá de Toldot vamos a ver la vida de dos personajes. Uno llamado Esaú y el otro llamado Jacob. Entonces, el uno es un hombre de campo, dice la palabra, y el otro es un hombre de tiendas. Es decir, estamos viendo un 9 y un 6, para que me capten hasta dónde quiero llegar. Dos hijos nacidos de un mismo vientre que son ¿qué? Que son mellizos, muy importante, no son gemelos, son mellizos. ¿Cuándo un par de niños en un mismo vientre son gemelos? Cuando son idénticos. ¿Cómo se llaman un par de gemelos idénticos? Univitelinos, niños univitelinos o niñas univitelinas, nacidas de un mismo útero. Son idénticas. ¿Han conocido algunas hermanas gemelas? La hermana Sandra, que está aquí con nosotros, tiene a una hermana gemela. ¿La han visto? Y cuando ellas vienen y usted las ven de cerca, como que si las ven a la distancia, usted no sabe si es Sandra o si es Katia. Sí, son muy idénticas. Yo no me imagino el problema cuando ella viene para el hermano Douglas. En la misma casa. Y las dos gritonas. Dice ella, no lo digo yo. Yo lo sé, pero no lo digo, ella lo sabe. Ella lo dijo. ¿Y usted se imagina al hermano Douglas diciéndole a Katia, ay, alguna cosa? Dice, ay, perdóname, Katia, pensé que era Sandra. Cuando son idénticas, qué cosa tan interesante. No, son gemelas, ellas son gemelas. ¿No? Entonces, ¿qué son? Mellizas. ¿Por qué? Sí, claro. ¿No les parece? Por eso, cuando son gemelos univitelinos, son idénticas. Y hay gemelos que no son exactamente iguales. Pero entonces aquí, ¿qué tenemos? Mellizos. ¿De acuerdo? Ok, vamos a dejarlo ahí. Veamos en la historia bíblica qué nos narra. Aparece un niño, un joven, llamémoslo así, llamado Caín. ¿Quién era Caín? Caín y Abel, ¿quiénes eran? Hijos de Adán y la varona, el varón y la varona, Adán y Java, el Ish y la Isha, ¿recuerdan? Caín, ¿qué labor cumplía? Agricultor. Y Abel, pastor de ovejas. Vayan mirando las diferencias en cuanto a la función. Luego tenemos en la historia bíblica a dos personajes más, hermanos, no del mismo vientre, de un mismo padre. ¿Quiénes? Ismael y Isaac. ¿Qué recordamos de Ismael? Un hombre cazador. ¿Qué más era Ismael? Un hombre fiero. ¿Qué más recordamos de Ismael? Velludo. Es Esaú. Pero Ismael, recordemos su origen. Era hijo de Agar, la princesa, era de ella una princesa egipcia,
cuya genealogía no viene a ser la descendencia de Sem más adelante, recuerdan, sino que Ismael viene de una generación no propia de la bendición, digámoslo así, sino resultado de la voluntad del hombre. ¿Recuerdan? Sara es una mujer estéril y ella acude a una costumbre de la época y entrega a su sierva, a su esposo, para que a través de ella se originen los hijos. Y de allí viene la historia de Ismael. Ya todos hemos conocido acerca de esta historia y de su función tan importante en la vida de Ismael. Sin embargo, su vida termina con mujeres que no son de linaje, ¿de acuerdo? Recuerdan toda esa historia. ¿Quién viene entonces inmediatamente después de Ismael? Viene un hijo de promesa, el hijo de promesa, que es Isaac. ¿Hasta ahí estamos bien? Y a partir de Isaac encontramos al tema del Toldot, a donde vamos hoy, generaciones. Vemos entonces a Esaú y vemos a Jacob. ¿Hasta aquí estamos todos de acuerdo? O sea, con la gráfica están ubicados, porque yo siempre cuando les presento la gráfica, ustedes ven muchas cosas y dicen, uy, se quedan así como con los ojos abiertos. Pero vea que como ya está toda esta sección, ya la resolvimos. Y es sencilla, es solamente recordar las cosas que ya conocemos. Tal vez para mencionar brevemente el nombre de Esaú. Ayin, Shin, Bab. ¿Cuánto suma? 376. ¿De acuerdo? El nombre de Jacob, Yud, Ayin, Kuf, Bet. ¿Cuánto suma? Suma, veis, no hice la suma. Ah, sí, aquí está. Suma 208. Suma 208. ¿Qué ocurre? Si ustedes notan, a ver cómo les clarifico esta matemática. 208 es el nombre de Jacob, hijo de promesa, junto con Esaú, de un mismo padre, de una misma mujer. Esaú suma 376. Dividido 2 nos da 188. ¿Qué significa ese 188? ¿Por qué es importante ese 188? Porque 188 significa quien sabe casar. Quien sabe casar, su valor numérico aquí lo tienen, 10, 4, 70, 90, 10, 4, es 188 y esta frase significa quien sabe casar. Atención, quien sabe casar, ¿quién es? Sí, pero en términos de hoy, ¿quién sabe casar, quién es? Un cazador. El que sabe cazar es un cazador. Para ser un cazador, yo no soy un cazador. Bueno, no soy un cazador de matrimonios, no está bien, ¿cierto? No está bien dicho. No está bien decidido. Pero un cazador que sabe cazar debe tener un perfil que lo establece y determina como un cazador. ¿Me explico? Ahora, si hoy conocemos a un cazador, ¿cómo nosotros podemos saber que este hombre es un buen cazador? Porque tiene ¿qué? Habilidad. Tiene habilidades. Más. Tiene habilidad. ¿Habilidad de qué? Pero ¿cómo? Denme por favor, defíname la habilidad que un cazador debe tener. Sí, de atrapar su presa. ¿Cómo lo logra? Entonces tiene astucia. Esa palabra es muy importante. Debe ser muy astuto, debe tener pericia, debe tener habilidad. ¿Qué más debe tener? Un cazador. Conocimiento. Denme palabras de un cazador. Defínanme a un cazador. Paciencia, muy importante. ¿Qué más tiene un cazador? Estrategia, debe conocer los tiempos, debe trabajar en determinadas zonas, debe saber si el animal sale durante el día, sale durante la noche, debe saber si el animal es brioso, si el animal es un animal veloz, si es un animal lento, debe saber si el animal se espanta con facilidad. Es decir, la habilidad de un cazador no puede ser un cazador a menos que conozca con precisión a su presa. ¿Están conmigo? Por eso hoy, cuando la palabra nos va a hablar de estos dos personajes, Esaú y Jacob,
nos define a dos tipos de hombre. Observen que la Torá nos menciona tres tipos de hombres, pero vamos a hablar dos en particular. Un hombre de casa. Un hombre de casa es un hombre que tiene habilidad, y un hombre de casa tiene una gran facilidad para hablar. Un hombre de casa sabe hablar. ¿Alguno de ustedes ha sido vendedor? ¿Cuál es la profesión más valiosa en el mundo? Ser vendedor. Porque el vendedor vende cosas que él mismo no cree siquiera que funcionen. El vendedor sabe vender ideas. El vendedor sabe vender proyectos. El vendedor sabe tocar el corazón de una persona que, aunque no tenga la capacidad económica para comprar, el vendedor tiene la habilidad de convicción de decirle a esa persona: este producto es lo mejor de lo mejor de lo mejor que usted conocerá en la vida. Ustedes recuerdan cuando hablamos en otros tiempos, y por favor no me tomen a mal lo que voy a mencionar porque hemos pasado por aquí. Cuando nosotros formamos parte de los programas de ventas y nos enseñan a vender, nos dan una estructura y nos dicen: mire, el dueño de esta compañía es un hombre que empezó con $20. Hoy tiene 4 aviones, 5 jets, 50 barcos, 2 islas, y lo hizo vendiendo este producto. Eso no se lo cree el que lo está vendiendo, pero te lo dice. ¿Me explico? Y entonces le dicen al vendedor cómo debes convencer a otro incauto. Tienes que convencerlo. Yo recuerdo alguna vez un hermano que estuvo con nosotros hace muchos años. Ustedes no viene el caso, lo recordarán. Él era un vendedor de carros, trabajaba en un dealer, vendía carros. Y entonces un día me dijo: pastor, me gustaría que te dieras una pasada por el dealer. Ahí tenemos unas ofertas buenísimas de carros. Este mes estamos en promociones especiales. Entonces yo le dije: claro, hermano, pues qué bueno que me lo hayas dicho, porque justamente estoy necesitando un vehículo. ¿Cuándo te parece que podamos ir? Me dijo: el miércoles es buen día. El miércoles no es tan fuerte las ventas y yo los puedo atender bien. Fuimos al dealer, a Rock Hill, me acuerdo que fuimos. Y entonces nos enseñó el vehículo de esa marca que ellos vendían. Y me habló que ese vehículo, eso era la cosa más extraordinaria jamás hecha en el sentido de un vehículo. Y yo le pregunté: perdóname que te haga una pregunta, hermano. Si este vehículo es tan bueno y tan buen precio, ¿por qué tú usas otra marca? Me explico. Vamos a decir que me vendía un Ford y él usa un Chevrolet. ¿Me están captando? Un vendedor vendiendo Ford y usa Chevrolet. Entonces yo le pregunté: si tú vendes Ford, ¿por qué usas Chevrolet? Me dice: no, es que a mí la línea Ford, la verdad, sinceramente no me gusta. Es un cazador. Es una función que aquí en la palabra nos dice. Esaú es un cazador, era un hombre hábil, era un hombre conocedor ¿de qué? Del mundo. Era un hombre conocedor de la gente, era un hombre conocedor de las habilidades, era un hombre conocedor de los negocios, era un hombre conocedor de la trampa, era un hombre conocedor del engaño, era un hombre conocedor de la mentira, era un hombre conocedor de atrapar a incautos. El hombre que caza tiene la habilidad para atraparnos y nosotros no nos damos cuenta en qué momento ocurrió. Miren, hace algunos años, hace muchos años, no sé, 10 años, vino una persona, y esto que voy a contar, yo no sé si muchos de ustedes lo saben, si no lo saben se los voy a contar. Es una historia que yo mismo no me lo puedo creer que haya pasado. Vino y nos ofreció a algunos hermanos en la congregación trámites para obtener la residencia. Eso era un plan secreto del gobierno para ciertas personas exclusivas como ustedes. Ustedes son exclusivos y les tengo una estrategia directamente traída de la Secretaría del Estado. Top secret. Ustedes van a recibir en su casa un sobre amarillo con toda la información de migración y en menos de 8 días está garantizada su residencia legal en este país,
pero no se lo cuenten a mucha gente porque esto es un asunto que me confiaron a mí para unos poquitos. Ustedes, estos 5 nomás, no. Pero yo tengo otro cliente. No, 5 nomás, pastor. Solo necesito 5. Cada uno de esos 5 debe traerme a $5,000. Mañana mismo. Porque esto lo envío el lunes y para el viernes ustedes tienen su residencia. Y aquí llegamos todos con los 5,000. Que no hay plata, pero cuando pasan estas cosas, la plata aparece. Estoy hablando metafóricamente. No me dañe la historia, por favor. Bueno, yo los coloqué para que la pastora no sufra. La historia termina en que esa persona la recibimos, le atendimos, hicimos asado, me acuerdo que hicimos asado, le recibimos, una maravilla. Y todo un detective investigador, graduado en seguridad, frente a un estafador y no pillé el detalle. 3 días después de que se fue, yo le dije a Pili, algo no me huele bien. Y Pili me dijo, ¿cómo se dice en inglés? Corríjanme. Too late. Too late. Yo le dije, pero yo tengo la esperanza de que el sobre llegue. Too late. I'm so sorry. Han pasado 10, 12 años y nunca le volví a ver. ¿Cómo se llama eso? Un cazador. Cazador que tiene una habilidad para llegar a otra persona y confrontar ¿qué? Su necesidad. Su necesidad. El éxito de un vendedor, el vendedor más grande del mundo, es un libro muy interesante. Si usted no lo ha leído, le recomiendo léalo. Enseña cómo el cazador, el hombre que caza, tiene la habilidad de identificar cuál es tu debilidad y en tu debilidad te toma y tú fácilmente cedes a esa debilidad. Preguntémonos entonces por un momento, ¿por qué nosotros con tanta facilidad cometemos errores en la vida? Conocemos la palabra, estudiamos la palabra, procuramos ser hombres kadosh, personas comprometidas con Adonai. La palabra nos dice que debemos tener discernimiento, discernir los tiempos. Pero nosotros no discernimos los tiempos, nosotros discernimos el internet. Yo reviso el internet y sé que mañana es día de lluvia, sé que mañana vamos a subir hasta 60 grados y que pasado mañana habrá un huracán y esto y lo otro, pero nosotros no lo discernimos porque no tenemos la habilidad del cazador. ¿De acuerdo? Número 1, señora. ¿Cuánto da? 182. ¿Pero está escrito bien, Jacob? Verifícamelo, por favor, y me dicen, lo corregimos. Muy bien. Ah, sí, tiene razón. Gracias. 208 es Isaac. Entonces aquí tenemos ¿cuánto? A ver, 10, 70, 100 y 2. ¿Cuánto nos suma? 182. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias. Entonces, el hombre de casa lo definimos y la palabra nos dice que Esaú era un hombre que tenía ese nivel de caza, cazador. Es decir, que él en el mundo se frecuentaba con gentes que él podía tratar, que podía negociar, que sabía cómo negociar y no era víctima del mundo. Porque cuando vemos la historia final de Jacob y de Esaú, recordaremos que él venía al encuentro de su hermano acompañado ¿de qué? De un ejército. Y cuando su hermano se acercó y le ofreció un presente para recibirlo, le dijo, no necesito. Yo he cazado toda mi vida. Tengo riquezas, tengo fortunas, tengo muchas cosas, pero yo no necesito que me des de lo tuyo. Mientras que el otro le dice, pero yo he trabajado, he guardado los rebaños, Adonai me ha bendecido.
Dijo, bueno, sin embargo, déjeme todo lo que trae. De nada se pierde, déjemelo. ¿Por qué? Porque el cazador no desaprovecha oportunidades. El cazador no desaprovecha oportunidades. Hace poco, no recuerdo los nombres, qué pena, discúlpeme, pero hace unos pocos días o hace unos pocos meses, una periodista en un canal de televisión americano, en un programa de televisión americano, ustedes seguramente lo vieron, entrevistó a uno de los hombres más ricos de los Estados Unidos de América y empezó haciéndole la siguiente pregunta. Vamos a ponerlo, Eduardo. Dijo, don Eduardo, quiero que usted, como primera pregunta, mi primera inquietud es cómo usted cómo logró llegar a ser el hombre más rico del mundo. Y el hombre le dijo, mira, vamos a hacer lo siguiente para darte respuesta a eso. Sacó una chequera, firmó el cheque y le dijo, toma este cheque, colócale, por favor, la cifra que quieras porque te quiero regalar esta ofrenda. ¿Qué dijo la presentadora de televisión? Le dijo, no, disculpe señor, lo siento, no puedo aceptar esa oferta. Estoy en vivo, estamos en televisión, al aire, yo no puedo aceptar eso. Le dijo, no te preocupes, ya te contesté. Las oportunidades se deben tomar en el momento que aparecen. ¿De acuerdo? ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido oportunidades de la vida de salir adelante en un plan, en un proyecto, en una expectativa, en un sueño, y sin embargo no hemos tenido la habilidad del cazador? Porque aquí la habilidad del cazador no necesariamente debe ser en lo malo. Nosotros podemos tener habilidad de cazador, pero convirtiéndola siempre al propósito de Adonai. Hacer las cosas bien, ¿de acuerdo? Luego nos dice que hay un hombre de campo. ¿Quién es el hombre de campo? Dice que Jacob era un hombre de campo. ¿Y en qué sentido lo menciona? Perdón, discúlpeme, el hombre de campo, perdón. Los dos personajes que tenemos acá, en este cuadro, son el mismo, el campo y el cazador, correcto. El hombre de campo conoce el lugar. El hombre de campo sabe cazar, el hombre de campo sabe cultivar, el hombre de campo sabe cosechar, el hombre de campo sabe y conoce los climas, los tiempos de sembrar, los tiempos de recoger. Es un hombre que tiene la habilidad de cumplir esas metas. Mientras que el hombre serio, dice la palabra, ¿quién es el hombre serio? El hombre serio aquí lo define como un hombre que dice la verdad. Dígalo conmigo, el emet. ¿Qué es para ti la palabra kadosh? A ver, el hermano Miguel dice kadosh es íntegro y el hermano Eduardo dice kadosh es santo. ¿Quién apartado? ¿Quién tiene la verdad? ¿Los dos? ¿Perdón? Pero todos me miran, no sé. Yo estoy esperando que me contesten. Los quiero escuchar. El hombre Kadosh, hemos definido al hombre Kadosh, varones Kadosh, como hombres de santidad. La pregunta es, ¿somos entonces aquí en esta casa varones Kadosh? ¿Qué dijo? Entonces, la palabra Kadosh la hemos hablado desde el punto de vista de la santidad, pero la palabra Kadosh tiene mayor validez cuando entendemos al hombre de integridad. Un hombre recto, un hombre íntegro. ¿Qué es un hombre íntegro? Un hombre íntegro en todos sus caminos. Un hombre que habla bien, y cuando habla bien no me refiero a que se exprese bien, me refiero a que bendice al hablar. Una persona que bendice al hablar es una persona que continuamente su expresión es, bueno, tenemos un nuevo presidente en este país, gloria al Eterno porque se hizo un plan bonito, democrático, bendito el Eterno, oremos por ese presidente que sea de bendición para esta nación,
Pero ¿cómo hablamos usualmente cuando hablamos del nuevo presidente? ¿Qué dice la gente? Uy, qué cosa tan horrible ese hombre. No tenemos integridad. Porque como quiera, si tú no votaste por él, allá tú. Pero si votaste por él, allá tú. Es el gobernante, va a ser el presidente de esta nación, es el nuevo presidente de esta nación y estaremos durante 4 años bajo esa condición. Por lo tanto, ¿qué nos queda? Bendecirlo y hablar bien de ese ministerio, de ese nuevo presidente, para que esta nación pase a una mejor condición de vida, porque hoy nosotros estamos aquí y aquí tenemos bebés que están creciendo, que van a crecer y que van a tener necesidad de que este país, así como las naciones, mejoren. Entonces dígalo conmigo, un hombre de seriedad, un hombre de integridad, es un hombre que habla bien, un hombre que dice bien, dígalo conmigo, bendecir, decir bien. ¿Vamos bien? Ok, avancemos un poquito hacia un punto al que quiero llegar. La parashá de esta semana, Toldot, estoy solamente haciendo un pequeño resumen de la historia. La parashá Toldot nos dice, hay una escena de la parashá Toldot que a mí me impresiona poderosamente. Ribka es una mujer estéril. ¿Recuerdan? A los 40 años de edad de Isaac, Ribka e Isaac se encuentran. Pasan 20 años de su vida y no hay hijos. ¿Hasta en qué momento ocurre esto? ¿Hasta el día que? Por favor, dígalo conmigo. Hasta el día que Isaac oró por el vientre de su esposa. ¿Qué ocurrió ese día? Hay una respuesta inmediata. Con Varones K2 esta mañana estábamos concluyendo el tema cómo orar al Ruach y obtener respuestas directas del Padre de manera pronta. Y vimos 9 palabras que debemos tener presentes cuando oramos. Gratitud, perdón, arrepentimiento, confianza, integridad, adoración. Esas 9 palabras que debemos presentar en nuestras oraciones debe tener un poder de conexión con el Padre, de tal manera que, como nos enseñó la pastora Pili algún día, por este carril sube la oración y por este carril baja la bendición. Pero ¿por qué no ocurre eso en mi vida, pastor? Yo llevo tantos años orando por una petición, por esto, por lo otro, y yo no escucho ni veo una respuesta. Probablemente estamos orando de una manera inapropiada. Probablemente estamos pidiendo en nuestro propio yo, en nuestro propio ego. Y una de las palabras que estamos viendo es que nuestra oración sea no en mi voluntad, sino en la voluntad del Padre. Entonces Isaac por primera vez ora, después de 20 años de vida matrimonial con Ribka, al Padre, unge y bendice su vientre e inmediatamente el Eterno contesta. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Pero aquí ocurre algo especial, que quiero que, este es como el mensaje de hoy y casi que podríamos incluso cerrar aquí. Atención, si usted nota el nombre de Isaac, escríbalo en sus notas. Bueno, ustedes ya tienen la gráfica. Isaac, dígalo conmigo, Yud, Sadik, Het, Kuf. ¿Cuánto suma? 208. 8 y 2, 10. Ribka. Tenemos Resh, Bet, Kuf, Hey. ¿Cuánto suma? 307. ¿Cuánto suma 208 y 307? Es decir, ¿cuánto suma Isaac y cuánto suman Isaac y Ribka? 515. 515 es el mismo valor que tiene la palabra tefilá. Observen, Tab, Kuf, Lamet, Hei. ¿Cuánto suma?
515. Quiero concluir con esto. La oración de una pareja, la oración de un matrimonio, la oración de los esposos tiene un poder extraordinariamente importante. Pregunto, ¿oran juntos? Les pregunto, por favor contéstenme. ¿Ustedes como matrimonio, como pareja, oran juntos? ¿Ustedes como pareja, como matrimonio, se ponen en común acuerdo frente a una oración específica que bendiga su hogar, su matrimonio? Porque puede ser, me refiero, oran juntos, ustedes dicen, sí, claro, nosotros oramos. No, 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 no. Me refiero, ustedes los dos oran juntos, como matrimonio, juntos los dos, se toman de la mano para decir, vamos a orar y vamos a presentar delante del Padre esta petición. Eterno Padre, nos presentamos, mi esposa y yo, hoy en común acuerdo para orar y clamar y pedir esto. Si lo hacemos. Hello. Aquí dicen que no, allá dicen que tampoco, allá tampoco, allá dicen, los demás dicen que sí. Bueno, claro, la hermana Lupita también dice que sí. Pregunto, a los que dicen que sí, ¿Adonai les ha contestado? Absolutamente Adonai contesta la oración de un matrimonio. Les voy a hacer una pregunta un poco más íntima. ¿Ustedes oran a su tiempo de intimidad? Melanie dice, what do you say? ¿No? Vea. Entonces, cuán importante es que una pareja, al momento de su intimidad, tengan un tiempo de oración. Y pastor, pero es que cuando a uno le dan esas ganas, uno, ¿qué tiempo? Uno a orar, pastor, uno va lo que va, ¿no? Dijeron ustedes, un hombre de casa es un hombre que tiene paciencia, dijo el hermano Héctor. Paciencia. Sean pacientes. No se me alboroten. Padre, bendice nuestro lecho sin mancilla. Padre, bendice nuestra intimidad. Yo no estoy diciendo que se pongan a interceder 2 horas, porque pues después de 2 horas de intercesión ya como que se quitan las ganas. Lo que les estoy diciendo es, tómense un momento de decir, Padre, bendícenos. Gracias por darnos la oportunidad de ser uno, porque ser uno es lo que nos está mostrando la oración. 515, tefilá de una pareja lo hacen uno. ¿Están conmigo? Hacen que sean uno. ¿Estamos hasta ahí de acuerdo? Entonces, vamos bien. Ya definimos, creo que toda la gráfica, ¿verdad? ¿O quedó algo pendiente? Creo que ya definimos toda la gráfica. Vamos a cerrar en la segunda sección con este propósito. ¿Una pregunta? Aquí. Amén. Bueno, el hermano Miguel aquí está preguntando que si nosotros miramos hoy la importancia de las letras nos hablan y nos dicen que en el caso particular de la letra T, de la letra número 9, que nos muestra un vientre, que nos habla de vida, nos está mostrando que aunque había una pareja estéril, había una promesa de vida. Amén. Las letras nos hablan. ¿Por qué yo me tomo el tiempo, y de paso gracias por mencionarlo, por qué yo me tomo el tiempo de hacer estos ejercicios? Solamente tienen un propósito. No estamos hablando de los contextos gemátricos o gnósticos que la gente ha tomado con las letras, cabalísticos y estas historias. No, 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 no. Ese no es nuestro propósito en Israel Casa Integral. Mi propósito como un maestro, y no en el sentido arrogante, con humildad, es que aprendamos
que tanto las letras, las consonantes, como lo escrito está, nos hablan, dices tú. Dice el libro de Jeremías, clama a mí y yo te mostraré y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hace algunos años de esto nosotros no teníamos la menor idea, la menor idea. Dijo el hermano Miguel, yo veo esa letra Ted hoy y veo ese vientre y entiendo que hay vida. Y Jai dice 4419, vida. Y vemos que Toldot nos habla de vida. Y vemos que la Parachá nos habla de vida. Y la historia de todos estos hombres nos habla de la vida de cada uno de ellos. Las letras hablan. Las letras nos muestran una dirección hacia donde nosotros entendemos que debemos caminar. Amén. Entonces, el Brit Hadacha, para cerrar la historia, vayan a su Brit Hadacha en el libro de Romanos, en el capítulo 9 y en el verso 6. Libro de Romanos, capítulo 9, verso 6. Vamos a leer solo un texto muy breve y concluimos. Romanos, capítulo 9, verso 6. Brit Hadacha para hoy. Bueno, el Brit Hadacha para hoy es un poco extenso, tiene varios textos, pero vamos a definirlo en el libro de Romanos, capítulo 9, verso 6. ¿Lo tienen? Vamos a leerlo juntos, por favor. Brit Hadacha, recuerden que este año estamos enfocados en el Brit Hadacha. Hice todo este recorrido para recordar lo que ya hemos estudiado y veamos una porción en el Brit Hadacha, libro de Romanos, capítulo 9, verso 6. Vamos a leerlo hasta el verso 13. Dice la palabra. Atención, leámoslo desde el verso 5. De ellos son los patriarcas y del linaje de ellos proviene el Mashiach. El que es Elohim sobre todas las cosas, sea bendito por los siglos. Amén. Verso 6. No es que haya fallado la palabra de Elohim, es que no todos los nacidos de Israel son israelitas. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos suyos, sino que en Isaac se te contará tu descendencia. Esto quiere decir que no son los hijos naturales los que se cuentan como hijos de Elohim, más bien los que son hijos como resultado de la promesa son los que se cuentan como descendencia. Porque lo que se dijo en la promesa fue esto: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también cuando Rica concibió de un hombre de Isaac, nuestro padre. Y aunque todavía no habían nacido sus hijos, ni habían hecho bien ni mal, para que el propósito de Adonai dependiera de su elección, no de las obras, sino del que llama, a ella se les dijo, el mayor servirá al menor. Dígalo conmigo, el mayor servirá al menor. Esta historia nos narra el acontecimiento del nacimiento de este par de hermanos. Dice la palabra que aún desde el vientre de su madre se encontraban en pugna, en el sentido de que eran extremadamente, ¿cómo se llama? Se movían demasiado y había una diferencia entre ellos. ¿Quién nace primero? ¿Quién nace primero? ¿Quién va primero? Dice que nace primero Esaú, completamente, digamos, desarrollado. Y finalmente el segundo en salir es Jacob. Dice que salió tomado del talón. Recuerden que el talón es la parte más inferior del cuerpo. ¿Qué quiere significar esto, hermanos? Que nosotros, cada uno de nosotros, cuando venimos a Torah, tenemos que recordar siempre de dónde Adonai nos sacó. Adonai nos sacó de una condición de oscuridad, de pecado, de inmundicia, y nos trae a una formación. Nosotros estamos pasando por un proceso de formación, por un proceso de preparación, por un proceso de redención. Estamos pasando por un proceso en el que hoy nuestra identidad la estamos teniendo clara. Muchos me dicen, pero pastor, es que yo ¿cómo puedo estudiar Torah? Yo no nací en Israel. No, es que tú no necesitas haber nacido en Israel. La promesa para Abraham, ¿cuál fue? En ti y en tus descendientes todas las familias serán benditas. Pero todas las familias serán benditas en tus generaciones siempre y cuando ¿qué? Siempre y cuando reconozcan a Yeshua como nuestro Mashiach. Ahí está el punto. Entonces no es porque tú naciste en Israel,
no es porque tú naciste de la genealogía judía, es porque la casa de Israel, nosotros hoy tenemos, dígalo conmigo, una identidad. Dígalo fuerte, yo tengo una identidad. Hay gente que tiene mucha batalla con esto. Me dicen, pastor, lo siento, yo esa parte no la puedo aceptar. Yo nací en México, yo soy de Tijuana, yo soy de Pachuca, yo soy de Veracruz, y a mí no me diga que yo soy casa de Israel. Pues déjame decirte que todos esos nombres, toda esa cultura, todos esos trajes, toda esa música y todos nuestros nombres, todos vienen de genealogía de la casa de Israel. Absolutamente. Entonces, no es que la palabra de Adonai haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. En el capítulo 9 comenzamos en este versículo 5 con un título que es extremadamente estremecedor. ¿Ha fallado la palabra de Adonai? ¿Ha fallado la palabra de Adonai? Dígalo conmigo, en ninguna manera la palabra de Adonai nunca ha fallado. Ha fallado que nuestro pueblo ha sido víctima del desconocimiento y la omisión de la palabra. Preguntémoslo hoy en el siglo XXI cada uno de nosotros. ¿Por qué tú crees que hoy en tu vida hay dificultad, adversidad, batalla, crisis? No, pastor, es que algunos nacieron con estrella y otros nacimos estrellados. No. Es porque nuestro nivel de emuná, de fe, y en este texto de los Hebreos nos habla de la fe, y la fe de Isaac, la fe de Abraham, la fe de Jacob, todos los hombres de la fe, y por la fe, y por la fe, y por la fe, ¿cómo está tu nivel de fe? ¿Cómo está tu nivel de emuná? ¿Cómo está tu nivel? Porque nosotros todo tenemos que racionalizarlo, la razón. Vamos a tomar un día de ayuno, el próximo domingo. No, pastor, yo el próximo domingo no puedo ayunar porque me duele aquí, me duele aquí, me duele allá, me duele aquí. ¿Por qué lo razonas? ¿Por qué no haces primero tu ayuno y te darás cuenta cuando termines tu ayuno? Oiga, no me duele nada. Todo lo razonamos. Se hace una invitación, se prepara una actividad, se prepara una jornada, y lo primero que nosotros con esta mente humana hacemos es darle una razón o un sentido. Ay, pero ¿por qué va a ser a las 10 de la mañana la reunión? Ay, va tan horrible. A cambiar el horario ahora a las 10 de la mañana. ¿Por qué tienes que razonarlo? ¿Cuál es la diferencia? Estamos en Shabbat. Podría ser a las 5 de la mañana. ¿Por qué no? Estamos en Shabbat. Todo lo razonamos. ¿Es que acaso la palabra de Adonai ha fallado? No, nuestra mente no nos permite ir más allá de lo que nuestra mente quiere ver. Yo recuerdo un ejemplo que la pastora Pili nos dio hace mucho tiempo. ¿Cuánto quieres tú ganar?, le preguntó a un hermano en esta casa hace muchos años. ¿Cuánto quieres tú ganar? Pastora, ore por mí, que necesito un aumento para que me aumenten en el salario, en la empresa. Y le preguntó la pastora, ¿cuánto quieres ganar? Dijo, ay, pastora, pues es que si me aumentaran al menos 25 centavos o 50 centavos, eso sería una bendición para mí. Y le dijo la pastora, yo por eso no oro. Yo no oro por pequeñeces. Oramos por las cosas grandes del Padre. ¿Cuánto tú ganas? 7.50, pastora. Pero si aumentan a 7.75 sería una bendición. Y si fuera 7.50, imagínense qué maravilla. Y le dijo, no, voy a orar por eso. Voy a orar para que salgas de ese trabajo. Y voy a orar para que Adonai te entregue un lugar de trabajo donde tu salario sea $25 la hora. Ay, pastora, ¿cómo le ocurre semejante locura? Y al mes estaba trabajando en un lugar donde ganaba a $25 la hora. ¿Por qué no los ganaste antes? Porque tu mente razonal, humana, contraria, que no te permite ver más allá, no te permite avanzar en el emuná de tu vida. Y aquí tengo testigos de esto, hermanos. Yo sé que muchos de ustedes han tenido que enfrentar sus retos, enfrentar sus batallas, su razonabilidad, y han enfrentado el pensamiento del hombre. Y dígalo conmigo, pero hoy he subido a un nivel de la mente de Mashiach. Y cuando yo suba al nivel de la mente de Mashiach, habrá algo imposible para Dios. Para Dios no hay nada imposible. Por lo tanto, la meta de un Isaac, la meta de un Jacob
es enfrentar los retos, es ir hacia adelante creyendo que hay una promesa de parte de Adonai que nos va a bendecir. ¿Sabes? La hermana Jolie hace unos segundos en la cafetería, en el fellowship, me dijo: pastor, mi princesa, mi muñeca, mi hija, con ese orgullo que lo dice, mi hija a los 23 años tendrá la maestría. ¡Wow! Quienes conocemos a esa preciosa niña, ¿hace cuánto? ¿18 años? ¿La conocemos, más o menos? Hoy se graduó la universidad, continúa en su universidad, pocos días para terminar su maestría. Ni sus padres se lo creen. Sí, en verdad, ¿cierto o no, hermana? Sí, ni sus padres se lo creen. Porque hace 15 años ellos nunca jamás siquiera pensaron que su hija tendría una maestría. Menos que estaría fuera de la casa, eso sí, menos. ¿Cómo se nos va a ir la niña de la casa? Y allá como 7 años por fuera. Y le faltan como 3. Bueno, no, ya más, ya como 4 años fuera de casa, ¿no? Sí, porque la carrera le duró 4 o 5 años. 2 años, ok. Bueno, ya lleva 5 años, 4 años. Yo no creo que el hermano Javier y la hermana Yolanda iban a permitir que su niña estuviera siquiera media hora fuera de la casa. ¿Qué pasó? Tuvieron que superar un reto. Ellos entendieron que para que su hija avanzara, que para que su hija alcanzara una meta, un sueño, no lo podían hacer con la mente humana. Tenían que superar a la mente de la fe y permitir que por encima de su mente, de su intelecto, de su razón, de su economía, de las finanzas del hombre, tenían que superar todo esto. Y hasta el día de hoy lo pueden decir con toda alegría: gracias Hashem, porque nuestra hija próximamente terminará su maestría. Me captaron, perdónenme que haya tomado un ejemplo propio para significar, hermanos, es un reto de cada uno de nosotros. Nosotros venimos de toda esta generación. Caín mató a Abel, Ismael es un hijo de otra generación, Isaac es un hijo de promesa, Esaú es un hombre de campo, Jacob es un hombre de tiendas. Y cuando vemos toda esta historia, concluimos que se hace necesario llegar aquí donde Jacob era un hombre que hablaba la verdad, que estudiaba la palabra, que vivía la palabra, que compartía la palabra. Y nosotros hoy somos testigos de que esta palabra es una palabra viva, es una palabra eficaz, es una palabra que penetra. Que mi boca se hable para bendecir la palabra y para decir: en medio de este reto, en medio de esta angustia, en medio de esta crisis, en medio de esta dificultad, nosotros somos vencedores porque Yeshua está conmigo. Por eso nuestra Kadosh Torah es en Yeshua HaMashiach, en Yeshua HaMashiach, en Yeshua HaMashiach. Padre, te doy gracias. Hay tanto que compartir sobre esta esencia de la vida de Toldot. Padre, que nuestras generaciones, yo y mi hermana Melissa hoy con su pequeña bebé, con Galilea aquí, y cuando pasen los días muy pronto llegaremos, celebraremos el tiempo de su bar misma y diremos: nos acordamos, como lo dije con Marilyn, nos acordamos de Marilyn pequeñita, de Benny Jr. que se va a su matrimonio mañana, cuando vino ese pequeño chiquillo, bebé, hoy ya un adulto, un varón, formando hogar, formando familia. Qué orgullo, Padre, poder ver a nuestros hijos crecer en el temor de Adonai, formando familias en el temor de la palabra, creyendo en que tú eres suficiente, Padre. Padre, así como Isaac, como Jacob, en sus promesas, en Abraham, en la vida de los patriarcas, en el mismo José, en el mismo Moshe, todos caminando en la fe y en la emuná. Permítenos crecer en el poder de tu palabra. Permítenos entender las cosas que humanamente, con la mente del hombre, no podemos comprender. Hay muchas cosas que, si lo traemos a la razón, no tienen sentido, no tienen lógica, no tienen norte. Pero cuando nos disponemos a creer en tu palabra, en tu promesa, sabemos que todo ayuda para bien. Padre, no es en mi voluntad, es en tu voluntad. Clamamos, Padre eterno, por las generaciones que vienen, por nuestros hijos que han crecido en el temor de tu palabra, por las generaciones de nietos, bisnietos, tataranietos y demás que vendrán.
que puedan crecer, Padre, en el temor de Adonai. Gracias, Hashem, porque ya hoy en este país, en América, nuevamente se ha establecido en algunos lugares por congreso, por decreto, por ley, que la palabra de Hashem regrese a las escuelas, regrese a los estudios públicos, regrese a las calles, regrese al conocimiento de todas las personas. Porque después de ver los años y años de maldad, de destrucción, de perdición, de pecado, de inmundicia al que se ha llegado en tantos lugares del mundo, concluimos que la única forma de lograr una nación grande y poderosa es caminando en el temor de tu palabra. Que las generaciones por venir nunca se aparte de nuestra boca este libro de la Kadosh Torah, sino que de día y de noche meditemos en ella, y entonces tú harás prosperar nuestro camino. Padre, te doy gracias por esta preciosa casa, Israel Casa Integral en Cherryville local. Gracias por todos y cada uno de nuestros amados líderes, pastores, hermanos, hermanas de Israel Casa Integral en las naciones. Padre, te pido que sobre cada familia, sobre cada hogar, sobre cada ministerio, Padre, se inunde una presencia de tu Ruach, Padre, limpiando nuestra mente de todo concepto humano y permitiendo, Padre, que por la fe de estos hombres maravillosos de tu Kadosh Torah, podamos caminar como viendo al invisible y colocando nuestro pan sobre las aguas, porque nuestras generaciones más adelante la recogerán. Amén, amén y amén. Amados, muchas gracias. Espero que hayan podido recibir una palabra de bendición. Amén. No olvides activar la campanita. Una producción de Israel Casa Integral.